Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz de los Expertos, esta sección del Infocon, donde tenemos el gusto de contar con expertos en diferentes temas, que nos comparten sus conocimientos, experiencias y puntos de vista. En esta ocasión estoy muy feliz de compartir este espacio con el doctor Alejandro Morales de la Vega. Él es químico farmacobiólogo, tiene la especialidad, maestría y doctorado en ciencias. Es jubilado de Centro Médico Nacional Siglo XXI y bueno, toda su trayectoria o la mayoría de su trayectoria fue justo en las instalaciones de este laboratorio. Tiene un enfoque en el área de hematología y hemostasia y bueno, tenemos actualmente el gusto de contar con él como especialista o asesor especialista y también forma parte de nuestro grupo de profesores de Instituto Helicón. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Yo he tenido el gusto de estar en contacto con la gente que tiene como, que tiene interés de estar a través de Instituto Licón obteniendo aprendizaje. Eh, He estado en talleres, he estado en congresos, pero pues esta va a ser la primera vez que esté yo en Infocon en esta modalidad. He escrito algunos escritos para la revista, pues bueno, En este mucho gusto de formato. estar en este formato, estoy estrenando. Perfecto, doctor. Bueno, pues en esta ocasión lo invitamos justo para que podamos platicar de un tema bien interesante, que es la enfermedad de von Willebrand y el abordaje que tiene por el laboratorio. Está, Entonces, si me permite, voy a hacerle una serie de preguntas. Me claro que sí. gustaría comenzar, siempre iniciamos las sesiones hablando o haciendo un contexto para la audiencia y en esta ocasión me gustaría hablar sobre qué es el factor de von Willebrand y cuál es su función o cuál es su papel a nivel de hemostasia. Entonces, no sé si nos podría platicar un poquito acerca de esto. Pues bueno, el factor de von Willebrand o de von Willebrand es una glicoproteína de muy alto peso molecular. Tiene varias funciones en el organismo, en el plasma sanguíneo, cumple con varias funciones dentro de la hemostasia. Participa tanto dentro de la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria. Eh, es una proteína que en la hemostasia primaria, eh, de tan grande que es esta molécula, un gen muy grande el que la codifica y la proteína es de un alto peso molecular que la hace compleja. Sin embargo, pues, se pueden encontrar varios sitios funcionales de esta proteína. Algunos de ellos tienen afinidad por receptores de plaquetas, otras para componentes del subendotelio, como es la colágena. Von Willebrand está incluso tanto en el subendotelio como circulando en el plasma sanguíneo. Y existen dos lugares principales donde se sintetiza esta proteína. Primero es las células endoteliales, sintetizan esta glicoproteína, son almacenadas bajo la forma de multímeros, se sintetiza como monómeros, se dimeriza esta proteína y tanto en retículo endoplásmico como en este aparato de Golgi sufre una serie de transformaciones y es almacenada dentro de los cuerpos de Weber-Palade en las células endoteliales. Entonces, ese es un sitio principal de síntesis. Del 70 al 80% de esta glicoproteína en el cuerpo es sintetizada en este sitio. Va a estar siendo liberada por las células del endotelio vascular bajo varios estímulos. Lo hace de manera constitutiva directo al plasma, pero también y al subendotelio, pero también lo puede hacer a través de secretagogos, de moléculas que inducen esa liberación. Y otro sitio de síntesis en menor cantidad son los megacariocitos, por lo cual vamos a tenerla también en el interior de las plaquetas, también guardaditas bajo la forma multimérica en los gránulos alfa de las plaquetas. Esto es en un 15-20% en cuanto a lo que se tiene en el plasma. Entonces, pues, dentro de sus funciones está este,
ayudar a la adhesividad plaquetaria cuando el endotelio pierde su continuidad, queda expuesto el subendotelio y bueno, por el hecho de tener afinidad o sitio de unión para las glicoproteínas plaquetarias, las plaquetas van a adherirse y generar el primer tapón plaquetario, eso es parte de la hemostasia primaria. También va a servir como proteína cemento entre las plaquetas, en el fenómeno o en el suceso de la agregación plaquetaria, tiene sitios de unión a la glicoproteína 2B3A de plaquetas y sirve como cemento. Y en la hemostasia secundaria también tiene un sitio de unión para el factor 8 de la coagulación, lo protege de las proteasas del plasma, como es la proteína C activada, y bueno, pues lleva al sitio de hemostasia al factor 8. Entonces, pues es una proteína o una glicoproteína de muy diversas funciones que pues cuando está funcionando mal o cuando está sintetizada a niveles disminuidos o casi ausentes en algunas variantes, pues tenemos que el paciente se enfrenta a un problema hemorrágico y esto pues no es adquirido, es de origen hereditario. Ok, entonces ahora que nos está hablando sobre las funciones y el papel que tiene von Willebrand, en realidad nos damos cuenta de que es una proteína que tiene un alto impacto en hemostasia y justamente es por esto que pues, hay una enfermedad que es la enfermedad de von Willebrand, que no sé si nos podría explicar un poquito acerca de qué es la enfermedad como tal. Bueno, la enfermedad de von Willebrand fue descrita ya, debe ser tan antigua como el hombre mismo, pero adquirió importancia o relevancia a nivel mundial por los estudios realizados en los años 20 del siglo pasado por el doctor Erik von Willebrand, médico finlandés que estuvo estudiando a pacientitos, a pacientes que vivían en comunidades pequeñas en las islas Foglo del archipiélago Åland, en el mar Báltico. Entonces, poblaciones muy pequeñas donde los matrimonios entre familiares pues se daba en aquellos años de manera muy frecuente. Y allí estudió su primera publicación que salió por ahí de 1926, describió a una niña que tenía sangrados frecuentes, muy abundantes, y que falleció cuando empezó a menstruar esta chiquilla de hemorragia y anemia. Entonces, al estudiar a la familia, pues encontró que había, pues que no solo afectaba a niñas, que afectaba a hombres y mujeres, niños y niñas, y varios familiares pues también habían muerto justo por hemorragias. Entonces él encontró que era un patrón clínico diferente al de la hemofilia y pues el primer nombre que le acuñó fue pseudohemofilia. Y a partir de allí pues salió pues el estudio de esta enfermedad que ha tenido muchas etapas porque pues incluso el gen del factor que codifica para el factor de von Willebrand hasta los 80 fue encontrado e identificado. Entonces, y bueno, pues es una enfermedad muy frecuente de los trastornos hereditarios hemorrágicos, posiblemente la más frecuente. Okay, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tan común es esta enfermedad? Pues es más común de lo que creemos y de lo que se estudia. De manera diferente que la hemofilia que causa sangrados más severos, muchas de las variantes, porque la proteína es tan grande que puede verse afectada tanto su función como su síntesis. Entonces esto abre un panorama amplio de variantes de enfermedad de von Willebrand. Esto nos lleva a que hay variantes que son bastante severas en su forma de presentación clínica y se estudian rápidamente, pero hay variantes que son subclínicas y que no se da, o sea, que no se llega a percatar de que existe esta enfermedad hasta que el paciente no se enfrenta a un desafío hemostático severo como una cirugía, un accidente, extracciones dentales
y pues no se identifica en edades tan tempranas a menos que sean de estas variantes severas. Y se considera que es la enfermedad hereditaria hemorrágica más frecuente a nivel mundial. Hay publicaciones en países del primer mundo que incluso mencionan que de 1 de cada 100 pobladores tiene alguna variante de von Willebrand. Y pues imagínense, 1 de cada 100 personas son datos bastante impactantes. Y en países pues como el nuestro no tenemos desgraciadamente estudios de incidencia. Pero entonces mencionaba que es una enfermedad hemorrágica aún más frecuente de lo que es la hemofilia, bastante más frecuente que la hemofilia. Ok, y en ese sentido, Siente de que entiendo, es más frecuente, pero también tiene como algunas similitudes con la hemofilia. Entonces, ¿nos podría explicar un poco cómo son las diferencias que podemos observar de la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia? Claro que sí. Mire, la hemofilia, ya sea hemofilia A o hemofilia B, deficiencia de 8 o de factor 9, está ligada a cromosoma X, de allí que quienes la manifiestan de manera preponderante son los varones. Las mujeres tienden a ser portadoras, manejar tal vez niveles en límites inferiores dentro de los rangos de normalidad. Algunas tal vez presenten algún trastorno hemorrágico leve, pero la realidad es que la mujer es portadora. Quien hereda el gen afectado son los varones. Y bueno, pues esta es una de las características de las hemofilias. Pero además los sangrados son, pues tienden a ser diferentes. En el caso de la enfermedad de von Willebrand, al verse afectada de manera importante la hemostasia primaria, las mucosas son, los sangrados mucocutáneos son de lo más frecuente. Se presenta, el patrón de herencia es autosómico, dominante algunas variantes, recesivo la variante tipo 3, y tiende a afectar de manera diferente la clínica. Sin embargo, pues su clínica es tan diversa que a la hora de que se identifica sobre todo a un niño varón con alguna posible enfermedad de von Willebrand, sí tiene que hacerse la diferenciación entre si hay hemofilia o hay enfermedad de von Willebrand. El que se presente en hombres y mujeres es algo que ayuda a diferenciar. Y bueno, pues el laboratorio tiene que aportar pruebas para que se haga la caracterización, el médico lo identifique y dé el tratamiento adecuado. Entonces, podríamos decir que una de las grandes diferencias es justamente que veíamos en una entrevista pasada, cuando hablábamos de hemofilia, que si bien no era un punto de partida o un punto, digamos que no era tajante que solamente lo pudieran presentar los hombres, que había incluso mujeres portadoras de hemofilia que tenían un fenotipo sangrante, un fenotipo donde se expresaban estas hemorragias. En el caso de la enfermedad de von Willebrand, tanto hombres como mujeres podrían presentar los sangrados o podrían presentar los signos y síntomas de la enfermedad. Así es. Hombres y mujeres pueden presentarlo. Le repito, las características tal vez sean en algunos o en la mayoría de los pacientes diferentes, pero sí puede haber traslape en sintomatología, de allí que pues que el clínico se pueda confundir. Pues sí, pida las pruebas de laboratorio para descartar. Lo importante es identificar el problema de sangrado con la historia familiar, saber que es un problema hereditario. Ok, bien. Nos mencionaba que hay variantes, esto nos lleva a la clasificación. También yo creo que otra diferencia que existe entre la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand es justamente que la enfermedad de von Willebrand es bien compleja al momento de hacer el diagnóstico porque tiene varios tipos y subtipos. Entonces, no sé si nos puede hablar sobre esta clasificación.
Bueno, ha habido la clasificación desde los años 90, ha habido Modificaciones. por ahí del 94, 96, el doctor Sadler y el grupo de expertos marcaron una pauta de la clasificación que no ha tenido prácticamente modificaciones, sin embargo siempre hay anotaciones, incluso que 2021 hicieron todavía algunas anotaciones. Sin embargo, se ha clasificado fundamentalmente en aquellas en las que la síntesis es la que está afectada, es decir, hay disminución en la síntesis o prácticamente ausencia. Y esas serían las variantes en las que la concentración es la que está, la que da la patología. Hay otro grupo de variantes de enfermedad de von Willebrand en las que el problema es la función. Entonces, pues bueno, las variantes tipo 1, que son las más frecuentes, afortunadamente, hay una deficiencia en la síntesis del factor de von Willebrand. Hay una disminución por abajo de los niveles normales y dependiendo del descenso es el grado de severidad de la enfermedad. Está la variante tipo 3 en la que prácticamente está ausente el factor de von Willebrand, y esa es la más severa, afortunadamente es la menos frecuente. Tipo 1 son prácticamente el 80% de las enfermedades de von Willebrand, el tipo 3 es 1 o 2 por varios millones de individuos, es más rara, sin embargo es la más severa. Y están las variantes tipo 2, que son aquellas en las que la función está afectada. De las variantes tipo 2 está la variante 2A, en la que va a haber una disminución del factor de von Willebrand por las plaquetas, va a haber una afinidad disminuida. Entonces, iba a haber pérdida de multímeros de peso molecular alto en estos pacientes. Puede haber síntesis normal a la hora de determinar factor de von Willebrand, puede estar incluso dentro de los valores normales, pero la funcionalidad va a estar disminuida. Entonces, de allí voy a hacer paréntesis para comentarles que el factor de von Willebrand se sintetiza bajo el formato de monómeros, una molécula grande, pero es un monómero, tiende a dimerizarse y después a multimerizarse. Entonces forma una cadenita, una cadena que puede ser tan grande como los que definimos como multímeros de peso molecular alto. Entre más grande sea el multímero, tiene más sitios de unión para plaquetas y para factor 8. Entonces, estos multímeros grandes pues son los más eficaces para hacer la hemostasia, son hemostáticamente más eficientes. Entonces, al tener en la variante 2 multímeros de peso molecular pequeño, que no haya multímeros de peso molecular grande, están tamaño intermedio, tamaño pequeño, la eficiencia hemostática disminuye. Entonces, esta sería la variante tipo 1. Cuando hablamos variante tipo 2, 2A. Cuando hablamos de variante tipo 2B, se sintetiza el factor de von Willebrand de tamaño normal con multímeros de peso molecular grande, pero tienen una afinidad muy incrementada por las plaquetas. Entonces está la cadenota con muchas plaquetas pegadas, de tal suerte que este multímero tiende a ser muy grandote. En sistema retículo endotelial puede ser depurado por el sistema de macrófagos que estén allí, y hay pérdida de multímeros de peso molecular alto, pero no porque se hayan sintetizado mal, sino porque el sistema retículo endotelial dio cuenta de ellos, y entonces puede haber incluso en algunos pacientes hasta trombocitopenia, porque pues se va von Willebrand con todo y plaquetas. Entonces va a haber, a la hora de que se estudie en el laboratorio, se podrán encontrar multímeros de peso molecular con pérdida de multímeros de peso molecular alto, pero algo que ocurrió secundario a la síntesis. Okay.
Tenemos la variante 2M en la que está disminuida la afinidad por las plaquetas por parte del factor de von Willebrand. Sin embargo, los multímeros son de tamaño normal, pero allí las mutaciones, todos estos son mutaciones, afectan al sitio de unión del factor de von Willebrand por las plaquetas. Y finalmente también la función está alterada. Esta sería la variante 2B y está la variante 2N, la variante Normandía, que aquí el factor de von Willebrand se sintetiza en general en concentraciones normales, pero la mutación ocurre en los sitios de unión del factor de von Willebrand por el factor 8. Entonces, von Willebrand cumple en estas variantes cumple con la función de adhesión, con la función de agregación, favorecer la adhesión y agregación plaquetarias, pero no va a proteger al factor 8 de las proteasas del plasma. Está el sitio de unión afectado, no hay reconocimiento, y el factor 8, que sí se sintetiza de manera normal en el hígado, es liberado a plasma, no hay quien lo proteja de las proteasas del plasma. Y entonces el comportamiento es similar a una hemofilia. Esta variante fue muy curiosa, y junto con el doctor Martínez Murillo y el Departamento de Hematopatología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, generamos de manera casera una manera de medir esta disminución en la función del factor de von Willebrand. Afortunadamente ahora ya está bajo los formatos de kits y esto está muy estandarizado. Pero, pues sí, los pacientes pueden confundirse con hemofilia y bueno, pues aquí se pueden encontrar hasta mujeres afectadas con esta variante que esa fue justo lo que llevó en los finales de los años 90 a estudiar a esta variante, porque se encontraron en la región de Normandía de Francia pacientes mujeres con disminución de factor 8. Entonces, pues bueno, son las variantes de esta enfermedad. De alguna forma tenía un comportamiento muy similar a la hemofilia, A la y las hacía hemofilia, parecer como la pregunta era, ¿mujeres hemofílicas? Claro. ¿Cómo? Y eso llevó a los investigadores al estudio de esta variante, que ahora ya está bien caracterizada. Y yo creo que de cierta forma hasta hoy en día sigue pasando eso, ¿no? Como que se le sigue complicando el hacer esta diferenciación cuando es justo esta variante 2N, bueno, es una hemofilia, es una enfermedad con Willebrand. Así es. Y bueno, ahí el reto que tienen los médicos y el laboratorio al final de cuentas. Así es. Doctor, continuando un poco con el papel del laboratorio a nivel del diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico, puntualmente hablando, o desde el punto de vista, del laboratorio? Pues miren, ha sido siempre un desafío para el laboratorio el estudio de la enfermedad de von Willebrand por las características propias del cómo se sintetiza en el cuerpo, las características que tiene de ser un reactante de fase aguda, por ejemplo. Infecciones, estrés y uso de anticonceptivos lo incrementan. Escoger el momento adecuado para la toma de la muestra es muy importante. Se puede decir que es escurridizo. Hay ocasiones en que se requieren 2 o 3 momentos diferentes de estudio del paciente para dar justo con que hay una alteración tanto en síntesis o en función del factor de von Willebrand. Entonces, el laboratorio prácticamente, por lo menos en nuestro país, los laboratorios de hemostasia cuentan con las pruebas básicas: tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo de trombina, fibrinógeno, y ya serían casi que lujos tener trombina y fibrinógeno. Pero pues es importante hacer las pruebas de escrutinio de entrada para descartar la posibilidad de una deficiencia en algún otro factor.
El comportamiento por estar involucrada tanto las plaquetas en esto, también hay que descartar la posibilidad de una trombopatía, un síndrome de Bernard-Soulier o una trombastenia de Glassman. Va a ser importante las cuentas plaquetarias, así es que la biometría no puede descartarse y es ideal la observación del frotis para justo descartar un Bernard-Soulier que da plaquetas de tamaño grande o hasta gigantes. Entonces, siempre las pruebas de escrutinio, descartar la posibilidad de alguna deficiencia de otro factor. Y posteriormente, no siempre, pero puede ocurrir que cuando hay deficiencia importante del factor de von Willebrand o una variante 2N, el tiempo de tromboplastina parcial activado esté prolongado. Entonces, algo que nos puede llamar la atención. Y posteriormente, pues están las pruebas para estudiar la molécula como tal. Pruebas inmunológicas en donde con anticuerpos monoclonales, usando ya sea métodos de ELISA o métodos inmunoturbidimétricos, definir o determinar y cuantificar la molécula como tal. Allí no me va a decir si funciona o no, pero sí me va a decir si está en valores normales o está en valores disminuidos. Una determinación antigénica. Y están las pruebas funcionales. Dependiendo a la guía a la que nos apeguemos, si nos apegamos a las de la ASH o nos apegamos a británicas, o hay 2 que 3 guías por allí, las propias de la OMS, que nos marcaría cómo identificar las variantes funcionales. Para esto hay 2 pruebas, que es una es determinar el cofactor de ristocetina, otra prueba es la de medir la capacidad de unión del factor de von Willebrand a la colágena. Algunas guías dicen que hay que hacer cofactor de ristocetina, fue descrita hace mucho más años que la de la capacidad de unión a colágena, y pues usar cualquiera de las 2 si se tiene la posibilidad. Si se tienen las 2, pues será ya un lujo, y con ello medimos, ambas pruebas nos van a medir una, cofactor ristocetina, la función de unión a plaquetas. La otra, pues como su nombre lo indica, la capacidad de unión a la colágena. Y ambas dependen de tener multímeros de peso molecular alto. Entonces, pues cuando esas pruebas salen discordantes con respecto a la concentración o a la prueba antigénica, pues se calcula un cociente, el cociente función entre la prueba antigénica. Si bueno, se tiene que estandarizar en el laboratorio ese cociente, qué límite debe de, ahora sí que punto de corte, algunos dicen 0.6, otro menor de 0.7. Si salen inferior a ese valor de corte establecido, hablamos de las variantes tipo 2. Y cuando el cociente, y que no está bien establecido, entre dividir factor 8 entre la prueba antigénica de factor de von Willebrand está muy desproporcionado, sospechar de una posible 2N y hacer la prueba específica de medir la capacidad de unión del factor de von Willebrand a factor 8. Tal. Ok, que esa sería como la prueba con la que podríamos discernir completamente entre la hemofilia. Entre hemofilia y la variante Normandía o 2N de enfermedad de von Willebrand. Ok, entonces nada más como a manera de hacerles un resumen en la audiencia, me hablaba de las pruebas de escrutinio del laboratorio, que serían los tiempos TP, TTP, fibrinógeno. La cuenta plaquetaria como parte de la biometría hemática. Así es. Y ya pruebas un poco más especializadas, como ya con un enfoque más dirigido hacia la enfermedad de von Willebrand. Iniciamos siempre con la prueba antigénica para determinar la cantidad. Sí, cuantifica factor 8. Cuantificación de factor 8. Y nos vamos ya ahora sí a las pruebas más especializadas de funcionalidad. Así es. Cofactor de ristocetina o unión a colágena. Las 2 pues nos van, como bien nos decía, nos van a ayudar justamente a ubicar a estos multímeros de alto peso molecular. Así es. Y está esta prueba de unión a factor 8 que nos hace la diferencia, ¿no?, entre hemofilia y enfermedad. Si la disminución de factor 8 es porque no se sintetiza factor 8 o porque
no lo está protegiendo el factor de von Willebrand. Perfecto. Ahora, yo sé que usted tiene experiencia, le ha tocado como implementar este tipo de protocolos para hacer el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. En los laboratorios en México, por lo menos en México, no es muy común que un laboratorio tenga todas estas pruebas. ¿Por qué? Porque es bastante complejo. Como bien lo mencionaba, son muchas pruebas y además no son tan sencillas de realizar. Una de ellas es justamente los multímeros de von Willebrand, que es una prueba pues completamente manual, ¿no? No sé si usted nos puede contar un poquito ya de su experiencia en el laboratorio para implementar estos protocolos de diagnóstico de enfermedad de von Bueno, Willebrand. de entrada fue toda una aventura, Un reto. no fui el primero en realizarlos aquí en México. El grupo de Guadalajara de la doctora Jaloma ya lo tenía ya implementado años atrás. El grupo del doctor McLuff en el hospital de Gabriel Mancera de aquí el MacGregor, como se llama, del IMSS, aquí en la Ciudad de México. De hecho, también la doctora Marta Eva Viveros lo implementó justo en Centro Médico y yo creo que lo está realizando por allá en la Universidad de Michoacán. Pues ya lo habían hecho. La Química Ángeles Ochoa también por ahí en el Poli ya lo había montado, pero fueron la doctora Jaloma, la doctora Sabelia Padilla, quienes vinieron a mostrarme cómo podría yo montarlo. Me enseñaron y los montamos. Es una técnica muy bromosa, nos llevamos de 2 a 3 días en estarla realizando, preparando geles, se determinan por electroforesis. Es costosa, es bromosa, sin embargo es muy bonita una vez que la tiene uno estandarizada, el observar el corrimiento electroforético y las diferentes bandas que se van desplegando de factor de von Willebrand, corriendo controles, por supuesto, de grupo incluso, y los pacientes, pues se puede apreciar aquello que nos puede, información que da la prueba de cofactor de risocetina o la afinidad de unión a colágena por parte del factor de von Willebrand, se pueden comprobar y visualizar muy bien con el corrimiento electroforético. Entonces, pues bueno, es algo, pues les puedo decir que es algo bonito, que es algo costoso, que afortunadamente por ahí vienen ya las pruebas, ya de una forma más estandarizada, bajo formato de kits y con patrones de electroforesis muy bien establecidos, pero sobre todo estandarizados sin estar preparando los geles, que eso es lo que fundamentalmente cuesta trabajo. Por el tiempo de corrimiento tienden a calentarse y pueden en un momento dado perder la consistencia de gelatina y deshacerse y echar a perder una corrida. Pero pues bueno, es una prueba que si se tiene la posibilidad, adelante, se llega a diagnósticos todavía más amarradas todos los datos para dar un diagnóstico más puntual de esta enfermedad. Okay. Sí, entiendo y pues hemos visto justamente lo tardado que es realizar una de estas pruebas, ¿no? Así Pero es. como bien dice, creo que apoya bastante bien al diagnóstico, apoya al médico sobre todo para que pueda tener o para que pueda llegar al tratamiento adecuado. Esa es la idea de hacer pruebas funcionales y hacer pruebas antigénicas. Se va a definir si es deficiencia de síntesis, el médico dará o suplementará el factor de manera farmacológica, pues. O estimular la liberación, porque se puede administrar vasopresina o desmopresina a los pacientes y promover que las células endoteliales liberen el factor de von Willebrand que están guardando en sus gránulos. Pero si el problema es funcional, no hay de otra más que dar el factor 8 de forma purificada. Entonces, eso es lo que se busca, definir si es el problema funcional o síntesis. Ok.
Bueno, doctor, pues la verdad es que creo que información muy interesante para todos. Como lo mencionabas al principio, es una enfermedad bien compleja en cuanto al diagnóstico, desde todas las mutaciones que hay y lo que nos genera todos estos subtipos. Entonces, bueno, también el diagnóstico es bien complejo, pero pues creo que vamos avanzando en los laboratorios, se va haciendo como esta conciencia de qué enfoque se debe dar, qué pruebas se tienen que hacer y no dudo que en un corto tiempo ya haya más laboratorios que se puedan enfocar a hacer justo estos diagnósticos más Sí, especializados. creo que ya para, como comentario final Ujú, de mi parte es, se deben de generar esos ujú, laboratorios de concentración para optimizar los recursos. O sea, son pruebas caras, pero si se le acumulan o se guardan de manera adecuada y siguiendo todos los protocolos de conservación, se pueden guardar muestras y hacer estas pruebas funcionales que son más caras, pero tener los polos o un polo ya sea nacional o los polos estatales donde se concentren esas pruebas y que no se nos vayan, porque si en el primer mundo están hablando de hasta 1% de incidencia, nosotros somos mestizos, no tenemos ujú. por qué no tenerlas. Y pues bueno, esta enfermedad está y en lugar de que pegue un susto en el quirófano a un paciente, pues ya vayan prevenidos antes de que tengan un problema de salud con alguien que tenga una enfermedad de von Willebrand subclínica. Los datos Sí, 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 creo que muchas personas, como decía al principio, está la mutación y no lo saben, no lo porque sé. justo esta enfermedad, por lo que hemos visto, es que puede pasar por mucho tiempo desapercibida. Así es, No así saben es. que la tienen, no saben que tienen una deficiencia de este factor. Muchas chiquillas Diagnóstico. nos han llegado aquí hasta los 14, 15 años que empezaron a menstruar, que les dura una semana o más la menstruación y son muy abundantes. Y no Llegan sabemos con ni a qué. anemia y no Ujú. saben de qué se trataba. Claro. Así es. Entonces, bueno, creo que este último comentario que nos hace en realidad toma bastante importancia. Por lo que dice, sería importante tener centros de referencia donde se puedan concentrar estas pruebas y que se haga un diagnóstico más especializado. Así es. Bueno, doctor, pues muchas gracias por habernos compartido sus conocimientos y la experiencia de lo que ha sido su trayectoria en el laboratorio y En- junto con esta enfermedad. No, pues Le agradezco mucho. muy agradecido a ustedes por invitarme.